Muerto a los 22 años, antes de que saliera el sol, en el camino del río, solo. Y su padre lo sabía, no porque alguien se lo dijera, sino porque él mismo lo había dicho. La noche anterior, con las manos temblando, y la voz de quien ya no tiene nada más que decir. Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Rodrigo lo miró, montó el caballo y se fue. Un padre que dice eso no está maldiciendo a su hijo, está despidiéndose. ¿Tú te imaginas lo que es ver irse a tu hijo, sabiendo que no va a volver y no poder hacer nada? El corrido lo cantó después, allá por 1938, y cuando Antonio Aguilar lo hizo sonar, ya no paró. Pero el corrido arranca en el momento del desafío, cuando el hijo ya le dice al padre que se quite, que está más bravo que un león. El corrido dice también, el hijo fue muy ingrato, le falló a su propio padre. Lo que nunca cantó es como un muchacho que quería a su padre llegó a fallarle así. Eso nunca se cantó, y eso es lo que vamos a contar hoy. ¿Quién era Rodrigo antes de ese domingo? ¿Y qué cargó ese padre todos los días que le quedaron? Si estas historias te mueven algo, dale al botón de suscribir. Aquí se cuentan las que el corrido dejó pendientes. Vamos adentro. Jalisco, años 20. México acababa de salir de la revolución, y en los ranchos de por allá, nadie sabía bien si lo que venía iba a ser mejor o peor. Don Macario tenía un rancho chico, en las afueras de Tepatitlán. Tierra dura, trabajo sin descanso. Y un hijo, Rodrigo. La primera vez que agarró el arado, tenía 9 años. Don Macario estaba a un lado, los brazos cruzados, sin moverse. El muchacho lo agarró, empujó. El arado se fue de lado, lo enderezó. Siguió. Cruzó el surco entero sin soltar. Cuando llegó al otro lado, se volteó a buscar los ojos de su padre. Don Macario asintió una vez. Rodrigo entendió, y ese gesto le alcanzó para el resto de la semana. Lo que muy poca gente sabía es que ese muchacho llevaba 4 años sin madre. La tifoidea se la llevó cuando Rodrigo tenía 5, en 15 días, sin avisar. Don Macario se quedó solo, con el rancho, y con ese niño que de noche dormía con los ojos abiertos. No lo mandó con nadie, lo cargó él, como cargaba todo. Así fueron creciendo los dos, sin decirse mucho, pero sabiéndolo igual. Don Macario le enseñó a sembrar mirando el cielo, a leer el color del horizonte antes de que lloviera, a dar la palabra y no moverla, a callar cuando importaba callar. Había tardes que los dos trabajaban sin hablar, sembrando, arreglando cercos, cargando agua. Don Macario lo miraba trabajar y pensaba que ese muchacho iba a poder, que iba a cargar el rancho cuando él ya no pudiera. Lo pensaba, no lo decía, y Rodrigo lo sabía igual. Don Macario tenía una lámpara de aceite vieja. La había traído su propio padre, de cuando trabajó en las minas del norte. Negra, con el vidrio rajado de un lado, pero que prendía igual. Todas las noches la colgaba en el portal, para que Rodrigo siempre tuviera luz al llegar. Rodrigo nunca preguntó por qué, pero la conocía. Era lo primero que veía al entrar al rancho. Esa luz amarilla en el portal, y su padre adentro. Eso era su casa.
Hay padres que pierden a sus hijos antes de enterrarlos. Don Macario iba a ser uno de ellos, y todavía no lo sabía. Fue un martes por la tarde. Estaban los dos en la acequia, Rodrigo limpiando el caño con el azadón. Don Macario lo estuvo mirando un rato, y le dijo que le cambiara el ángulo al corte, que así el agua iba a correr mejor. Rodrigo no levantó la vista. Siguió, a su modo. Rodrigo, que le cambies el ángulo. El muchacho clavó el azadón en la tierra. Se limpió las manos en el pantalón y habló sin alzar la vista. Así también corre. Don Macario no contestó. Agarró su herramienta, la dejó caer contra la piedra y se fue sin decir más. Esa noche Rodrigo no cenó en la mesa. Don Macario comió solo, con el patio oscuro enfrente, con el plato lleno del otro lado. ¿En qué momento se empieza a perder de verdad a un hijo? ¿Cuando ya no hace lo que le dices? ¿O cuando ya no te mira mientras te lo dice? Rodrigo salió del rancho esa misma tarde, con el azadón todavía en la mano, con la rabia encima. Dejó la herramienta en el portal y agarró el camino al pueblo. A mitad del camino se lo encontró. Un hombre sentado en una piedra, al lado del camino, fumando, sin apuro. Se llamaba el Macho Soria. Había andado con tropas en Michoacán. Dicen que llegó a ser cabo. Dicen muchas cosas. El Macho Soria lo vio llegar. Lo miró de arriba a abajo y habló sin moverse de la piedra. Se le nota que viene de trabajar. Rodrigo se detuvo. Y el Macho Soria tiró el cigarro, lo aplastó con el pie y lo miró directo. Y que a veces uno trabaja duro y ni así le alcanza, porque el que manda siempre va a encontrar cómo decirle que lo está haciendo mal. Rodrigo no contestó, pero no siguió caminando. El Macho Soria se levantó de la piedra. Los que se quedan quietos siempre van a trabajar para los que se mueven. Eso no lo cambió ni la revolución. Se puso el sombrero y antes de irse lo miró una vez más. Usted tiene cara de los que van a llegar, siempre y cuando no se deje frenar, por los que llevan más tiempo sin llegar. Y se fue, sin esperar respuesta. Rodrigo se quedó solo en el camino, con las palabras todavía en el aire, con la rabia de la acequia todavía encima. Hay frases que caen en tierra seca y no prenden, pero esta cayó en tierra herida, y eso es otra cosa. Desde esa tarde, Rodrigo empezó a buscar al Macho Soria, en la plaza, en la cantina, donde estuviera, a escucharlo hablar, a quedarse cuando los demás se iban. Un día llegó al rancho y pasó directo al cuarto sin buscar a su padre. Don Macario estaba arreglando una cerca. Lo vio cruzar el patio, sin voltear, sin decir nada. Antes, Rodrigo siempre pasaba. Le preguntaba qué había que hacer mañana. Le decía qué había visto en el campo. Ese día no. Y don Macario lo sintió. ¿Cómo se siente cuando algo se mueve bajo el suelo? Sin ruido, pero lo sientes igual. Fue al cuarto esa noche. Tocó la puerta. Rodrigo estaba en el catre, con los codos en las rodillas, mirando el suelo. ¿Estás bien? Sí, papá. Cansado nomás. Don Macario lo miró un momento y se fue. El cansancio no se sienta así. Pero no preguntó más. Todavía no. Don Macario supo el nombre 3 semanas después. Fue en misa, un domingo. Entró al templo y buscó su lugar de siempre. Cuando alzó la vista, vio a Rodrigo al fondo.
de pie junto a un pilar, con el sombrero entre las manos. No estaba mirando el altar. Don Macario siguió esa mirada y vio a una muchacha en el banco de enfrente, de rebozo azul oscuro, con la vista baja, como quien sabe que la están mirando y prefiere no demostrarlo. Se llamaba Consuelo, hija de don Evaristo Salinas, hacendado de las afueras, hombre de palabra dada. Y esa palabra la había dado para un hombre de San Cristóbal, Gerardo Castellanos, tierras, ganado, gente, y el trato cerrado desde antes de la cosecha anterior. Todo Tepatitlán lo sabía, y Rodrigo también lo sabía. Lo que don Macario no sabía es que ese no era el primer domingo. Una semana antes, Rodrigo había encontrado a Consuelo en el camino del río, sola, cargando un cántaro. Se detuvo. Ella también. «No debería usted pararme», dijo ella, sin bajar la voz todavía. «¿Por qué no? Porque mi padre ya dio su palabra a Gerardo Castellanos. Y usted, si es de por aquí, sabe lo que eso significa». Rodrigo no se movió. «Lo sé». Ella acomodó el cántaro, miró hacia el camino y siguió. Rodrigo la vio irse y notó que no apuró el paso. 4 frases junto al río y un detalle que no debería significar nada, pero que Rodrigo cargó toda la semana. Don Macario salió de misa sin decirle nada. Caminó al rancho solo, y cuando llegó ya sabía que no había manera de decirlo, que Rodrigo fuera a escuchar. Lo intentó igual. Esa tarde fue al establo. Rodrigo estaba adentro, arreglando los aperos en silencio. Rodrigo, la muchacha de don Evaristo, la de hoy en misa. Rodrigo no alzó la vista. No pasó nada, apá. Gerardo Castellanos no es hombre que perdona un desaire. Y la palabra de Evaristo Salinas es lo más sagrado que tiene ese hombre. Rodrigo soltó los aperos. Se volteó. «Ya sé lo que usted me va a decir. Entonces ahórrame el trabajo y actúa». Rodrigo lo miró un momento y salió sin contestar. Don Macario se quedó solo en el establo, con el olor a tierra y a cuero, con la tarde cayendo afuera. ¿En qué momento se empieza a perder a un hijo de verdad? Cuando ya no contesta, o cuando te mira a los ojos, y tú ves que ya no está. Lo que siguió pasó rápido, más rápido de lo que don Macario esperaba. 2 semanas después, un hombre llegó al rancho a caballo. No bajó. Se quedó en la entrada. Don Macario salió a verlo. El hombre no se quitó el sombrero. Don Gerardo Castellanos le manda decir que su muchacho ya sabe lo que pasa cuando uno se mete donde no lo llamaron, y que usted también lo sabe. Se fue sin esperar respuesta. Don Macario se quedó en la puerta, con el camino vacío enfrente, con el rancho quieto alrededor. El que grita todavía está pensando. El que manda recado ya terminó de pensar. Fue al milpero a buscar a Rodrigo. Lo encontró con el machete, trabajando, sin alzar la vista. 2 peones estaban cerca, limpiando el rastrojo, callados. Don Macario se paró frente a su hijo. Vino gente de San Cristóbal, de parte de Gerardo Castellanos, con recado. Rodrigo siguió con el machete. Y que eso ya no es advertencia, hijo. Es otra cosa. Rodrigo levantó la vista. «Apá,
Yo no le tengo miedo a ese hombre. Don Macario bajó la voz. El miedo no es lo que importa. Lo que importa es saber cuándo ya no hay salida y moverse antes. Rodrigo clavó el machete en el tronco. Usted se conformó toda su vida, apá. Y el rancho sigue igual de chico. Yo no voy a hacer lo mismo. No lo dijo gritando. Lo dijo tranquilo, que es peor. Los peones dejaron de moverse. Nadie alzó la vista. Nadie dijo nada. Don Macario se quedó de pie, con esas palabras encima, delante de su propia gente. Recogió las palabras y se fue. Un hijo no te lastima donde duele el cuerpo, te lastima donde no se puede mostrar. Y ahí duele más, y más tiempo, y delante de quien menos quieres. Unos días después, Rodrigo llegó con la camisa rota, un tajo en el antebrazo izquierdo, limpio, recto, como de filo. ¿Qué pasó? Caí contra el cerco. El alambre me agarró. El alambre no corta así. Don Macario no dijo eso. Fue adentro. Trajo agua. Trajo un trapo limpio. Y le limpió el tajo él mismo, sin hablar. Rodrigo se dejó, con la vista en otro lado. Cuando terminó, don Macario le puso la mano en el brazo. Un momento nomás. Todavía puedes parar, hijo. Rodrigo no respondió. Esa misma tarde, el macho Soria pasó por el rancho. El peón lo vio llegar desde el portal. Fue a avisar a don Macario. Señor, ahí está el macho Soria. Pregunta por Rodrigo. Don Macario salió. El macho Soria estaba parado junto al brocal del pozo, con el sombrero en la mano, esperando. Don Macario lo miró. Rodrigo no está. El macho Soria asintió, sin mover un músculo. Cuando llegue, dígale que lo busqué. Y se fue, sin apurar el paso, sin voltear. Don Macario lo vio alejarse, y supo que ese hombre no venía a ver a Rodrigo. Venía a que Rodrigo supiera que había venido. Esa noche esperó que Rodrigo llegara. El macho Soria pasó. Rodrigo no alzó la vista del plato. ¿Qué quería? Verte. Eso dijo. Rodrigo siguió comiendo. Don Macario dejó el tenedor. Rodrigo, ese hombre vino de la bola con las ideas revueltas. Lo que les dice a los muchachos del pueblo. Suena bonito, pero los que suenan bonito casi nunca están cuando hay que pagar. Rodrigo limpió el plato con la tortilla. Se levantó. Buenas noches, apá. Don Macario se quedó solo en la mesa, con su plato, con el silencio, con la noche entera por delante. Dicen los viejos que un rancho sin hijo es tierra sin agua, que produce, pero no para nadie. Fue una semana después. Rodrigo llegó del pueblo más tarde que de costumbre. Entró al portal y se detuvo. La lámpara estaba encendida en el gancho de siempre, pero esa noche no estaba sola. Don Macario estaba sentado debajo de ella, en la silla de madera que nadie más usaba, con los codos en las rodillas, mirando el suelo. No dormido, no enojado, solo esperando. Rodrigo se paró enfrente. Don Macario alzó la vista y habló sin rodeos. Esta lámpara me la dejó mi padre. Él la colgaba para que yo llegara con luz. Yo la cuelgo para ti, desde que eras chico. Rodrigo no dijo nada. Rodrigo, yo no le tengo miedo a morirme. Lo que no aguanto es morirme después de ti. Silencio.
No me hagas eso, hijo. Por lo que más quieras. Rodrigo se quedó quieto un momento. Luego habló, sin alzar la voz. Mañana busco al macho Soria. Le digo que ya no voy. Y a Consuelo le mando razón, de que se case con quien le tocó. Don Macario no se movió. Se levantó despacio. Le puso la mano en el hombro a su hijo. Un momento no más. Y entró a la casa. Esa noche dejó la lámpara encendida más tiempo. Antes de dormirse fue al portal. La miró y la apagó con la mano, con algo que hacía meses no sentía, algo que se parecía a la paz. No sabía que ese mismo día el macho Soria había estado en el pueblo, que había buscado a Rodrigo, que lo encontró junto a la acequia y que hablaron largo, que el macho Soria le dijo que rajarse ahora era lo mismo que darle la razón a Castellanos, delante de todo Tepatitlán, que a los hombres que se rajan nadie los toma en serio, nunca más, en ningún lado, y que la revolución no había pasado, para que los muchachos del rancho siguieran doblando el lomo, para hombres como Castellanos. Rodrigo no contestó nada, solo asintió. Y con eso el macho Soria supo que ya había terminado su trabajo. Lo que don Macario no supo es que esa misma tarde alguien había llegado al rancho buscando a Rodrigo. No el macho Soria, un hombre de San Cristóbal, de los de Castellanos. El peón lo vio llegar. Le dijo que Rodrigo no estaba. El hombre no preguntó más. Solo miró el rancho y se fue. El peón no le dijo nada a don Macario. No quería meterse. Eso fue todo. Una visita que nadie mencionó. Una mirada al rancho. Y un hombre que se fue sin dejar recado. Los que no dejan recado ya tienen el recado dado. Y esa noche, mientras don Macario dormía con el pecho descansado, su hijo estaba despierto, mirando el techo, sabiendo que ese hombre de Castellanos había pasado, que el domingo ya no era solo un día de misa. La mañana del domingo amaneció limpia, cielo azul, el rancho quieto. Don Macario salió al patio. Vio el caballo de Rodrigo en el corral, ya ensillado, desde antes del alba. La lámpara del portal estaba apagada. Él mismo la había apagado la noche anterior. Pero esa mañana, algo en ese corral lo paró en seco. Rodrigo no ensillaba el caballo para ir a misa. Rodrigo iba a misa caminando. Siempre. El caballo era para el campo, o para el camino largo. Rodrigo salió del cuarto listo, con el sombrero puesto, sin mirar al portal. ¿A dónde vas? Al pueblo. Anoche me dijiste que ibas a hablar con el macho Soria, a decirle que se acabó. Rodrigo se paró, de espaldas todavía. Sí, a eso voy. Don Macario lo miró. Algo no cerraba. El caballo ensillado, el sombrero puesto, el domingo, y esa manera de contestar, sin voltear la cara. Rodrigo, el muchacho se volteó. Don Macario lo miró a los ojos. Buscó algo ahí. Y lo que encontró fue lo peor que puede encontrar un padre. La despedida. Hijo mío, no vayas. Apá, quítese. Rodrigo, que estoy más bravo que un león. No me detenga. Lo dijo sin gritar, con esa calma de quien ya no tiene nada que defender. Don Macario respiró hondo y habló con la voz que a un padre le queda.
cuando ya perdió todo lo que podía perder. Hijo mío, por lo que acabas de decir, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. No fue maldición, no fue coraje, fue la única verdad que le quedaba. Rodrigo lo miró un segundo, y montó, y se fue. Don Macario se quedó parado donde estaba, con el patio vacío, con el portal a sus espaldas, con la lámpara apagada. No fue adentro, no se movió. Se quedó parado ahí, mirando el camino, mucho después de que el polvo del caballo se hubiera asentado. ¿Cuándo fue la última vez que un hijo te dijo algo, y tú supiste que era mentira, pero necesitabas creerle? Rodrigo montó por el camino del río, solo, con el cielo todavía morado. A mitad del camino paró el caballo. Se quedó quieto. Pensó en su padre, en el portal con la lámpara, en la mano en el hombro, en las palabras que no quiso escuchar. Pensó en Consuelo, en el rebozo azul en misa, en cómo ella también le dijo que parara, y él no paró. Pensó en el macho Soria, en todo lo que le dijo, y en que esa mañana el macho Soria no estaba ahí. Luego levantó la cabeza y siguió. Los hombres de Castellanos lo esperaban en el camino, no escondidos, a la vista. Rodrigo los vio, frenó el caballo y no echó a correr. Antes de que rayara el sol, como su padre dijo, no hubo pelea larga, no hubo gritos, solo el caballo solo junto al río, sin jinete, con las riendas arrastrando en el agua. Un muchacho del pueblo lo encontró al amanecer. Fue corriendo al rancho. Don Macario estaba en el mismo lugar del patio, todavía parado, todavía mirando el camino. El muchacho habló, con la voz cortada. Don Macario lo escuchó y asintió una vez, como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando eso desde que Rodrigo montó el caballo. El muchacho se fue. Don Macario se quedó en el patio, con el sol de los primeros rayos encima, con el rancho respirando a su alrededor. Fue adentro, agarró la lámpara del portal, la puso en la mesa y se sentó frente a ella, apagada, fría, un rato no más. Luego se levantó, ensilló su caballo y fue a traer a su hijo, solo. Lo trajo al rancho, lo preparó y cumplió lo que el corrido dice que pidió. En tierra bruta, donde lo trillara el ganado, con una mano de fuera, y el letrero. Rodrigo fue desgraciado. Don Macario lo cumplió, sin que nadie se lo pidiera dos veces. El corrido dice también que el muchacho le dejó el caballo al padre, por la crianza que me dio, y sus 3 animales a los pobres, para que siquiera digan, Rodrigo, Dios te perdone. Esa tumba no era un castigo, era lo último que un hijo le pidió a su padre, y lo último que ese padre pudo darle. El caballo se quedó en el corral. Don Macario le daba agua, lo sacaba al campo por las mañanas, lo traía de vuelta al caer la tarde, y cuando nadie lo veía, le ponía la mano en el lomo y se quedaba quieto un momento, y el calor del animal, y lo que no se puede decir con palabras. La lámpara del portal la siguió colgando cada noche. Ya no era para que Rodrigo llegara. Él mismo lo sabía. Pero la colgaba igual, la prendía igual, y entraba a dormir. Dicen los viejos que hay dolores, que no se lloran,
se viven noche por noche, sin que nadie se dé cuenta. El corrido se fue cantando de rancho en rancho. Vicente T. Mendoza lo recogió de la memoria del pueblo, allá por el 38, y cuando Antonio Aguilar lo grabó, ya no paró más. Y cuando la gente lo escuchaba, no oía solo a un muchacho terco, oía a su propio hijo, o a su propio padre, o a esa conversación que quedó pendiente y que ya no tuvo cuándo terminarse. El corrido dice: ya con esta me despido, con la estrella del oriente, con esa luz que sale cuando todo lo demás todavía está oscuro, como si Rodrigo entendiera al final, demasiado tarde, lo que esa lámpara encendida en el portal significaba cada noche. Esto le puede pasar al hijo desobediente. Lo que ese muchacho dejó en el camino del río, que lo cobre Dios, porque los hombres no supieron cómo cobrarlo. Y la vida siguió igual. Si esto te movió algo, si te hizo pensar en alguien que conociste, escríbelo abajo. Aquí esas palabras tienen lugar. En pantalla tienes otra historia, que el pueblo tampoco soltó. Es el corrido de Lucio Vázquez. La historia de un hombre que vivió según sus propias leyes, y que cuando el gobierno lo cercó, eligió su propia manera de acabar. Ahí los espero. Que Dios les cuide el camino.